las caídas y estuvimos hablando de Adán y Eva y cómo ellos estaban en un paraíso, en un lugar perfecto y sin ninguna necesidad, sin pecado, sin un punto débil. Y aún así cayeron, aún así pecaron. La verdad que eso es increíble, ¿no? Y nosotras no tenemos una falta, tenemos muchas faltas. Y por esa razón caemos. ¿Se acuerdan de Jonás? Sí, ¿se acuerdan? No vamos a hablar de Jonás, pero él fue, para los que no sepan, un profeta del Antiguo Testamento que Dios le había mandado a predicar a Nínive. Jonás odiaba a la gente de Nínive y no quería ir. No quería subirse a ir a predicar a esa gente. Así que se subió a una nave para ir por lo opuesto, en la dirección opuesta a Nínive, y Jonás se alejó de Dios, o sea, pensó que se podía alejar de Dios y él cayó. De nuevo, no vamos a hablar de él, pero sí de otro hombre que cayó. Y vamos a aprender algunas lecciones que a lo mejor nos van a ayudar a nosotras a no caer. Pero antes, otro ejemplo. ¿A quién le gusta el tinto o el café? Yo creo que casi todo. Okay, ¿a quién no le gusta? A quien no le gusta el tinto, no le gusta el café. Ahora, las demás, vean las manos, oren por estas hermanas. Pobrecitas, no han llegado a la vida, no han llegado a la vida. No, estoy jugando. Pero, primero, para lograr una tacita rica de tinto o de café, como le gustan a cada una, primero hay que plantar el grano de café, después hay que cosecharlo, hay que lavarlo y ponerlo al calor, o sea, tostarlo, y después hay que molerlo. Yo tengo uno de estos, lo iba a traer, pero no tenía igual la valija, pero hay que moler el café y después ponerle agua hirviendo para poder, todos digan, disfrutar de una taza deliciosa de tinto o de café. Pero es un proceso y lleva varias etapas y tiene que molerse el café. Ahora, no somos café, entiendo eso, pero a veces, para que seamos útiles en las manos de Dios, tenemos que pasar por un proceso de ser molidas un poquito, especialmente si hemos ido como Jonás, lejos de la presencia de Dios. Queremos huir, pensamos de que podemos poner distancia entre nosotros y Dios porque Dios quiere esto y yo no quiero eso, voy para allá. Y bueno, tenemos que ser molidas un poquito para que Dios diga, todavía tengo algo muy importante para ti y bueno, si hay que molerte primero, bueno, pero tienes un propósito y Dios quiere usarte para bien. A lo mejor tienes algunos sueños no realizados o una petición de oración que no ha sido contestada o algo que te tiene un poco molesta con Dios o alguien te hirió, a lo mejor físicamente o emocionalmente, de lo cual todavía no te has recuperado. Dios puede usar una vida molida para producir un olor fragante para Él. La próxima historia vamos a aprender, que vamos a repasar, viene de 2 de Samuel, capítulo 11. Las que tienen sus Biblias y prefieren usar sus propias Biblias para buscar el pasaje, está en 2 de Samuel, capítulo 11. Vamos a llegar a ese capítulo enseguida. Primero les voy a dar un pequeño trasfondo para las señoras y las señoritas que a lo mejor no saben la historia. Esta persona se llama David. ¿Okay? El nombre David
tiene un significado, significa amado. Qué lindo. Y hay mucho escrito en la Biblia de este personaje, David. Fue un gran hombre de Dios. Está bien. Vamos a llegar a 2 de Samuel 11 enseguida. Primero les estoy dando un pequeño trasfondo para que tengan contexto. Ok. David era un joven que cuidaba las ovejitas de su padre. Era rubio, de ojos preciosos y de buen parecer, dice la Biblia. Fue elegido por Dios porque tenía un corazón puro, un corazón rendido hacia Dios. Eso lo dice en 1 de Samuel 16. Dios lo eligió y lo llamó, y el profeta Samuel lo ungió como el segundo rey de Israel. Y en ese momento el Espíritu de Dios vino sobre David desde ese día en adelante. Ahora, 1 Samuel 16, 13, 1 de Samuel 16, 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ahora, aun cuando era joven David, era el único israelita que tuvo la valentía de enfrentar al paladín filisteo que se presentó al ejército de los israelitas. Este paladín se llama, ¿cómo? Goliat. Y con solo una honda y una piedra lisa, David venció a Goliat, el gigante filisteo. Era el enemigo de los israelitas. Y como premio, el rey Saúl dijo: cualquiera que pueda vencer a este paladín, le voy a entregar a mi hija en matrimonio. Y se le hizo saber y efectivamente se le dio. Primero, él había prometido a Merari de esposa como para David, pero después la regaló a otra persona. Entonces Mical llegó a ser la esposa de David. Y vamos a hablar de ella mañana. Ahora, Saúl en ese momento se puso muy celoso en cuanto a David, porque la gente lo quería más a David que a Saúl. Entonces David tuvo que esconderse de Saúl por muchos años porque Saúl lo quería matar. Ahora, David tuvo la oportunidad de matar a al rey Saúl varias veces, y él rehusó ese privilegio de matarlo y dijo: no, yo no voy a matar al ungido de Dios. Aunque Saúl intentó matar a David varias veces. Ahora, la Biblia menciona varias cosas muy hermosas de la vida de David, así que aquí hay algunas cosas que menciona la Biblia. Primero, hubo un encuentro con David y una tal Nabal. David y sus ayudantes habían cuidado los siervos, los sirvientes, los pastores de Nabal por mucho tiempo, y Nabal rehusó darle las gracias a David y a sus hombres en dándoles algo de comida cuando estaban matando a las ovejitas en su momento. Y David se enojó mucho y estaba por ir a matar a Nabal y a todos los hombres de su casa. Y cuando Abigail le pidió que por favor tuviera misericordia, él se detuvo su mano y no fue y no mató a nadie de la casa de Nabal. Así que eso muestra el corazón de David. Muy lindo. Él detuvo su mano de venganza contra Nabal. Él escribió, esta es la persona que escribió la mayoría de los salmos, no todos, pero la mayoría de los salmos que se encuentran en la Biblia. ¿Quién ha sentido gozo y refrigerio cuando lee alguno de los salmos? ¿No es cierto? Hermosos.
no todos, pero la mayoría fueron escritos por esta persona, David, que llegó a ser el rey. Ninguno otro antes había tenido la idea de tener una casa especial para Dios, un templo. No había un templo, tenían el arca de Jehová, estaba en un tabernáculo, en tiendas, y él tuvo la idea. Él no la construyó, pero él tuvo la idea. Eso te dice el corazón de David hacia Dios. Él de veras se esforzaba por amar a Dios y hacer todo lo que podía para mostrar su amor, su corazón genuino hacia Dios. Y fue el mejor rey de Israel, y todos los otros reyes se comparan a el rey David. Y fue un gran hombre de Dios. Pero este gran hombre de Dios, que hizo muchas cosas muy buenas, tuvo una gran caída. Así que vamos a examinar qué pasó, y ahí es donde vamos a 2 de Samuel, capítulo 11. Empezamos con versos 1 al 5. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Voy a detenerme un segundo ahí. No podía dormir David. O sea, dice que él se levantó de su lecho. Significa que ya estaba acostado en su cama, ¿no? O sea, estaba acostado y no podía dormir y se levantó. Y ahí es cuando se fue al terrado de su casa real. Ahora, para tener contexto, ustedes a lo mejor no saben que en esos días y en ese lugar los techos eran planos, y muchas veces hacían cosas en los techos porque era más fresco que en la casa por abajo. Entonces una de las cosas que a veces hacían era bañarse, y eso es lo que vamos a ver enseguida, pero no era inusual que la gente subiera al terrado la terraza de la casa, o el terrado, para refrescarse porque hacía calor en ese ambiente. Seguimos la lectura. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Ahora, tiene que haber sido bastante tarde, porque él se levantó del lecho, de su cama, así que era tarde, y la mujer estaba bañándose, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y esto es lo que le dijeron: aquella es Betsabé. Y le dijeron: es hija de Eliam y es mujer de Urías Eteo. Ahora, ahí mismo sabemos que cuando él preguntó, que no sabía quién era la mujer, ya le dijeron: está casada, tiene esposo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. El rey la llamó, ella vino y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Ahora, vamos a analizar un poquito lo sucedido. David, como dije, estaba en su terrado y estaba más alto, porque el palacio real obviamente tiene más pisos que una casa normal, pero de nuevo, era normal que la gente subiera al terrado. No encontré nada en mis estudios que dijera que Betsabé estuvo mal en lo que ella estaba haciendo. A veces culpamos a Betsabé. La Biblia no dice que ella hizo nada mal. David es otro caso. Él vio a Betsabé, una mujer que ya sabía que estaba casada, y llamó que venga al palacio. Y ahí no se detuvo ahí con simplemente hablar con ella, sino la invitó a su cuarto privado y ahí tuvo relaciones con ella. Ahora, lo increíble fue que Dios permitió con esa sola unión que tuvieron
que ella estuviera encinta. Eso es Dios. ¿Está Dios en los detalles de la vida? Bien podría haber pasado eso y nada, pero Dios está en los detalles. Y ella concibió en esa primera unión. Ahora, Urías era el esposo de Betsabé. Él era, dice en la escritura, un fiel soldado. Es más, la Biblia describe 30 de los mejores, más fieles soldados que tenía el rey David. Los que él podía depender en ellos para cualquier cosa. Urías era uno de ellos, uno de los 30. Así que, aunque David no conocía quién era Betsabé, él sabía muy bien quién era Urías, porque era uno de los mejores soldados de su ejército. Y estaba en ese momento peleando el enemigo de los israelitas, y cuando David supo de que Betsabé estaba encinta, él hizo un plan para tratar de tapar su error. Primero hizo llamar a Urías para que Urías pueda venir a su casa y pasar unas noches con su esposa, y posiblemente que el niño que naciera se podría decir que era hijo o hija de él, de Urías. Pero Urías, siendo tan fiel a David y al ejército, dijo, no, el ejército está allá. Y de nuevo, era uno de los 30 fieles. Él dijo, yo no puedo entrar a mi casa y tener placer con mi esposa, siendo que todo el ejército está en guerra, están peleando. No puedo hacer eso. Y entonces, como él rehusó hacer eso, David mismo escribió con su mano una carta al jefe del ejército, mandando que lo pongan a Urías en el frente de la batalla y que el ejército se retrase y que lo dejen a él solo. ¿Y qué pasó? Murió. ¿Okay? Y ahí de nuevo David está tratando de tapar todo lo que él había hecho mal, pensando de que con eso solucioné el problema, no está, quedó en el pasado. Dios ve todo, y Dios vio todo lo que había pasado con el rey David y no le pareció. Así que sí, murió Urías. Así que, ¿qué fueron los pasos que llevaron a esta caída? Primero, falta de contentamiento. David tenía varias esposas, no una. Ese no es el plan de Dios para nadie. El plan de Dios es un hombre con una mujer, casados por vida hasta que la muerte los separe. Varias personas en la Biblia no siguieron ese ejemplo. No significa que está bien, no significa que es el plan de Dios, no, pero Dios da oportunidad de que o le sigamos o no le sigamos. Pero él tenía otras mujeres. Él tenía varias que podía elegir. Si él no podía dormir esa noche, podría bien haber llamado cualquiera de ellas. Pero no llamó a las esposas. Fue con una que le era prohibido, porque ya estaba casada. Falta de contentamiento. Segundo, falta de dominio propio. Hermoso el ejemplo de Job, que él dijo, no, yo no voy a pecar contra Dios con mis ojos. Entonces voy a poner un pacto, y es hacer yo, Jacob, un pacto con Dios, que no voy a permitir que mis ojos miren con deseo a una virgen. Aquí dice el verso Job 31:1, dice, pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Job estaba casado y él dijo, para no pecar contra Dios, voy a no usar mis ojos para mirar a una virgen con deseos, con otras intenciones, no simplemente para mirar. Y otra cosa que llevó a su caída fue falta de barreras. Y vamos a hablar de eso por unos minutos. ¿Qué es lo que es una barrera?
Creo que han visto algo parecido a esto. Yo le llamo una barrera de contención. ¿Así le dicen más o menos? Ok. Como en una carretera, una barrera de contención está puesta antes del despeñadero para prevenir una caída al precipicio. Una barrera te detiene antes del peligro. Así que ponele que me estoy durmiendo, ¿qué ha pasado? En la carretera, y ponele que hay un precipicio, ¿no? Y si yo me estoy durmiendo y de repente mi carro pega uno de estos, una barrera de contención, le hace daño al carro, ¿no es cierto? No es nada bueno, pero me evita caer al precipicio, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál es peor? ¿Caer al precipicio o que mi carro se dañe con la barrera de contención? Lógico, ¿no es cierto? Entonces está ahí antes del peligro para prevenir de que algo peor pase. Así que una barrera en nuestras vidas puede ser una regla de vida que está puesta ahí para evitar una situación que puede llevar al pecado. Pegar la barrera no necesariamente es el pecado, pero el próximo paso es el pecado. Entonces hay que poner barreras antes del pecado. Ahora, ¿qué barreras podría haber puesto David? 1. Ser fiel a su primer esposa, que era Mical. Después agregó otras esposas, pero el simplemente tener en su mente, yo como siervo de Dios necesito ser fiel a mi esposa. Entonces, hay muchas cosas que uno puede hacer para mantenerse fiel a su esposa, pero esa es una barrera que podría haber puesto. No desear ni pensar en otras mujeres. Me imagino que esa noche que no podía dormir, ¿en qué estaba pensando David? Asumo yo de que él cuando salió al terrado y vio a Betsabé, ahí empezó a pensar en otras mujeres. No permitir otra mujer en su cuarto privado. Él podría como rey decir, esto es algo, no pasa ninguna mujer a mi cuarto privado que no sea mi esposa. No decir palabras amorosas a otra mujer que no sea su esposa. Poner esa barrera de mi boca, no van a salir palabras de amor hacia nadie, ninguna mujer que no sea mi esposa. No exponer sus partes privadas a otra mujer que no sea su esposa. Eso podría ser una barrera que no se puede traspasar para evitar entrar en un problema. Obviamente David no puso estas barreras y bien podría, ahí hay muchas más, estas son algunas que podría haber puesto él para evitar la caída. Ahora, yo sé que hay solteras y hay casadas aquí. Primero voy a hablar a las mujeres casadas y después voy a agregar algunas barreras que podrían ser para todas, no solo las casadas, pero como hay algunas. A ver, ¿cuántas son casadas aquí? ¿Tienen esposo? Ok, unas cuantas. Ok, para nosotras, soy casada, me incluyo. Primera barrera que una mujer casada debería tener es ser fiel a tu esposo. Eso no solo es bíblico, sino es lógico también. Y creo que tu esposo quiere eso también. Seas creyente o no seas creyente, él quiere que tú seas fiel a él. Ahora, ¿cómo? Primero, estas son ideas, estas no son reglas. Estas son ideas que podrían ser barreras en tu vida para evitar la caída. No mandar mensajes personales a hombres, ni por email, ni por texto, ni algún medio social, que no sea tu esposo. No estar en un carro o un edificio o una casa a solas con otro hombre sin el consentimiento de tu esposo, right? O sea, en secreto, digamos, a escondidas, como una salidita, eso, decir, eso no voy a hacer. No salir a comer o hacer cualquier otra actividad de forma, no de trabajo, sino de entretenimiento, con un hombre sin el conocimiento
con conocimiento y consentimiento de tu esposo. Estas son algunas ideas nada más, y si uno se pone a pensar, podría agregarle un montón de otras barreras, pero es para hacerles pensar en esto podría evitar que una mujer sea infiel con el esposo o que el esposo sea infiel con ella. Y hacer cualquiera de estas cosas no son pecados, pero pueden llevar al pecado. Otras barreras para cualquiera. Usar el dinero cuidadosamente. Eso es simplemente algo sabio. Y cuando una mujer deja de usar sabiduría en el uso del dinero, podría llevar a una caída. Así que podría uno decir, hay que poner una barrera acá. En qué debería usar el dinero y en qué no, y cómo no usar más, no ponerse en deuda. Tener límites en cuanto al tiempo y contenido en el Internet. Creo que todas entendemos el porqué de eso. El tiempo, tenemos oportunidades, Daniel y yo, de hacer aconsejamiento matrimonial en algunas oportunidades. Y hemos oído varias veces, porque separamos cuando hacemos un entrenamiento a los hombres y las mujeres. Y saben lo que dicen los hombres. Ok, no cuenten, ok. ¿Saben lo que dicen los hombres cuando están en privado? Dicen, mi esposa pasa demasiado tiempo en, por ejemplo, Facebook o Instagram o cualquiera de esos medios sociales. Demasiado, todo el día cuando tienen un tiempito libre y los niños están gritando y la comida no está hecha y la casa está fea y no lavó, y está ahí en el Internet. Eso es no poner límites. Hay que tener una barrera y decir, hasta si necesitas tener un alarm, y poner límites y decir, no, 10 minutos, media hora, lo que sea, y no más, no importa qué es lo que esté pasando en el Internet, decir, hasta ahí no llegué. Y por supuesto el contenido, ¿ya? Hay que poner límites al contenido, que es lo que uno va a mirar. Tener una compañera a quien rindes cuentas. Si yo tengo un problema, por ejemplo, en cuánto tiempo paso en Facebook, ponele, así se dice acá, Facebook, pero dicen otra cosa, ¿sí? Entonces, y si yo sé que ese es mi debilidad, entonces voy a buscar una amiga fiel en el Señor, una persona de confianza que me va a ayudar, y le digo, este es mi problema, ¿me podrías ayudar? Y le digo, por ejemplo, llámame cuando quieras y me preguntas cuánto tiempo pasaste hoy y te prometo decirte la verdad, o sea, para eso te digo. O algo así. Si yo tengo una debilidad en alguna área, necesito barreras. Y si yo no logro esas barreras de mi propia parte, buscar ayuda para que alguien pueda intervenir. Así que barreras de contención son muy buenas si se usan para evitar entrar en un problema. Ahora, en particular, cómo protegerse del pecado sexual. Ahora, primer punto, cualquiera puede caer. Eso nos dice 1 Corintios 10:12, que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Aunque nunca he tenido problemas en esa área, hay que tener siempre mucho cuidado y no pensar que no me puede pasar a mí. Eso no es verdad. Cultivar una comunión diaria con el Señor. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. No me canso de decirle a las mujeres a quienes tengo oportunidad de hablar de que la palabra de Dios te puede ayudar en todas las áreas de la vida, pero especialmente para evitar el pecado sexual. Y es muy triste todos los casos que puedo contarte de las mujeres que pecaron en esta área. Cuanto más tiempo uno pasa con el Señor y cultivar esa relación íntima con Dios que tanto desea tu comunión, entonces es
una ayuda para evitar el pecado sexual. Cultiva la intimidad con tu esposo si está casada. Obviamente si está casada y la intimidad es con tu esposo. Quiero aclarar. 1 Corintios 7:3 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Y también cultiva transparencia con tu esposo. Dile voluntariamente a dónde vas, qué estás haciendo y con quién estás. Esto debe ser un hábito regular, que no te tenga que preguntar a ti. Y por último, anticípate a la tentación. Si tienes una debilidad en alguna área, entonces hay que anticipar eso. Si sabes que una cierta persona te sientes que está atraído hacia ti, tienes que ir en la otra dirección porque estás casada, ¿no? No juegues con el fuego. O si sabes que tú eres atraída a cierta persona, entonces tienes que decir, no voy a estar en el mismo lugar, a solas con esa persona con quien yo siento una atracción, estoy casada, tengo que ser fiel a mi esposo. El fracaso de David ocurrió cuando menos lo esperaba, cuando las cosas iban bien. Tentación no viene cuando estamos en dificultad. Es algo que debería entrar en nuestra cabeza. En tiempos difíciles estamos dependiendo más de Dios. Hay que tener cuidado cuando todo va bien y especialmente si no tienes a alguien con quien puedes rendir cuentas. La caída de David nos enseña que aquellos que están comprometidos con Dios también pueden caer. Él estaba bien comprometido con Dios y aún él cayó. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias? Fueron muy graves. Vino el profeta, este hombre es el profeta Natán, a reprender a David y le dijo varias cosas. Primero, el niño que nació de esa primera unión con él y Betsabé iba a morir. Primera consecuencia. La vida y la familia de David iban a estar marcadas con traición, incesto, asesinato, odio, rebeldía y mucho más. ¡Wow! Voy a leer esa lista otra vez. Hubo consecuencias graves por esta traición. Traición, incesto, asesinato, odio, rebeldía y mucho más. El pecado de David fue en privado. Nadie vio lo que había pasado entre él y Betsabé, pero Dios sí. Y las consecuencias fueron públicas. ¿Y quién hoy no sabe de la historia de David y Betsabé? Hoy, ¿cuántos años después? Y todo el mundo sabe de lo que pasó en el cuarto privado de David con Betsabé. Según Levítico, el libro de Levítico en la Biblia, David debería morir. Pero Dios mostró su gracia para con David y le perdonó cuando David más tarde pidió perdón. Y esto lo encontramos en el Salmo 51 y demuestra el arrepentimiento genuino que tuvo David. Y lo vamos a leer del Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y ahí se da cuenta de que lo que él hizo era rebeldía hacia Dios, porque él sabía que esa señora estaba casada. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y después él pide algo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de ti, no me eches de delante de ti
y no quites de mí tu Espíritu Santo. Vuélveme el gozo de tu salvación. Ahí te dice que él estaba en angustias. Y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Ahora, este salmo es la versión larga de lo que en el Nuevo Testamento tenemos en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aunque fue verdad para David en el Antiguo Testamento y es verdad para nosotros en el día de hoy. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Perdonó el Señor a David por su pecado, por su caída? Sí. ¿Un poquitito o todo? Completamente. ¿Fue grave su caída? Horrible. Fue horrible, premeditado, fue todas las palabras feas que podrías decir de lo que él hizo. Aún así, Dios le perdonó. Él se arrepintió genuinamente, vino delante de Dios, se volcó delante del Señor y Dios lo perdonó. Y Él puede hacer lo mismo por ti. David no era una excepción en la Biblia. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y lo que Dios hizo por David, que le perdonó completamente. Ahora, las consecuencias siguieron, aclaro, las consecuencias siguieron. Pero el perdón que David sintió después de que él confesó todo delante del Señor, borró todo su pecado. Delante de Dios, él estaba limpio. Y él siguió siendo el rey. Y después de ese incidente, Dios siguió usándolo como rey de Israel y tuvo mucho éxito como rey. Ahora, ¿cómo levantarte de una caída? Si tú has caído, si yo he caído, ¿qué hacer? Varias cosas, pero anoté algunas que pueden ayudarnos a lo mejor. Como David, admite que has caído, confiésalo a Dios y pida perdón. Es tan sencillo como eso. En las palabras que salgan de la boca, dile a Dios, esto lo que hizo, estuve mal, me equivoqué, fue a propósito o sin propósito, no importa, pero yo me equivoqué, Señor, estuve mal, perdóname, y pedir perdón al Señor. Confiésalo y dile eso. Busca la ayuda de otros. Esto es importante si a veces, en muchos casos, nosotros necesitamos que otra persona venga a nuestro lado y nos ayude a recuperarnos de alguna caída. Es importante de buscar. Ahora, me detengo a decir, tiene que ser una persona que ama al Señor, de buena reputación, o sea, no una persona que ha caído más que tú. No busques una persona que has caído más que tú, porque esa persona no te puede ayudar. La Biblia dice que no podemos afilar, no sé, hierro con aguda, eso. El hierro con hierro se aguda y así unas podemos ayudarnos mutuamente a otras. Pero busca una persona que pueda ayudarte, no una persona que te va a hundir más en tu pecado. Así que hay que tener sabiduría al buscar a alguien que te puede ayudar. Pero una persona, una fiel amiga o una pastora o alguien de la iglesia que puede ser tu consejera, podría ser de mucha ayuda. Busca la lección en la caída. Eso es sumamente importante. Mañana voy a contar la historia de otra señora que buscó la lección y les fue muy bien. Siempre podemos aprender algo generalmente de nosotras mismas. ¿Cuál fue mi debilidad? ¿Por qué fui por este camino? ¿Qué me provocó? ¿Qué estaba sintiendo antes de que caí en ese momento? Que me dirigió en esa dirección. Analizarlo, ¿cuál es la lección? ¿Para qué? Para evitar la caída en el futuro, ¿no es cierto? No queremos volver a caer, queremos evitar eso. Y no permitas que tu caída te paralice. Levántate y persevera en tu camino con Cristo. Imagínense si el rey David hubiera dicho, está bien, no renuncio de ser rey, ya no hago más, me meto en un pozo y ahí me quedo el resto de mi vida. Eso no era el plan de Dios para David.
Y no es el plan de Dios para ti tampoco. No importa cuán feo ha sido el pecado, Dios, no permitas que el pecado o la caída tenga la victoria en tu vida. Hay que sobreponerse a la caída y decir, sí, caí, pero eso está en el pasado, ahora voy a seguir sirviendo al Señor mejor porque aprendí algunas lecciones y no voy a ir en esa dirección más. ¿Cómo ayudar a alguien que ha caído? Si tienes alguna amiga o alguien que ha caído, aquí hay algunos puntos que pueden ser de ayuda. Primero, permítale que se desahogue. Muchas veces a caídas muy feas se necesita simplemente que alguien escuche, nada más. Escuchar mientras la persona se desahogue de todo lo que pasó, lo que sintió. Y eso puede ser de gran ayuda. Anímala a confesar su caída a Dios. Si no lo ha hecho ya, eso es el primer paso para la recuperación, es confesar lo que ha hecho y la caída delante de Dios. Tú no puedes, la confesión a ti no es lo mismo que la confesión a Dios. Hay que sinceramente venir delante del Señor y confesar lo que has hecho. Pasa tiempo en oración y en la palabra con ella. Parece tan sencillo, pero eso es sumamente importante. Si alguien ha caído, a veces sentimos que no puedo orar más. No, Dios, no. O abrir la palabra, no, cada vez que lo abro se me borran todas las palabras, ni las puedo leer. Entonces, otra persona puede venir al lado y ayudar en ese sentido hasta que la persona se puede reponer y puede empezar a caminar de nuevo como caminó antes. Muy importante pasar tiempo en oración y en la palabra con ella. Recuérdale que una caída no te define. No, hay que aprender, hay que no hacerlo de nuevo, hay que poner barreras y hay que decir, vamos a seguir en adelante. Y ayudarle a formar un plan para no caer de nuevo. Si hay que poner barreras de contención, hay que poner barreras. Entonces, estas barreras podrían ayudarte a ti para no volver a caer en ese mismo pecado. Termino con un pequeño ejemplo. Esta es una semilla, y es una semilla de un árbol. Pero ¿qué pasa para que esa semilla pueda convertirse en un árbol? Primero, la semilla tiene que ponerse en tierra, tiene que recibir agua y luz y sol. Pero también, ¿qué tiene que pasarle a esa semilla? Tiene que morir. Esa semilla no va a dar nada de fruto si no muere. Nosotros tenemos que morir al yo, al pecado nuestro. Y si no morimos al yo cada día, no vamos a dar fruto. Tenemos que permitir que Dios reine en nuestras vidas, no el yo. Así que pensemos en una semilla que tiene que morir cada día para que nuestra vida pueda ser glorioso y que pueda dar fruto para Dios. Entonces, si se hace todo eso, primero es una pequeña brote, pero después, con el tiempo, con el sol de la palabra, con el aire del Espíritu Santo en nuestras vidas, puede llegar a ser lo que esta semilla va a llegar a ser. ¿Conocen los árboles sequoia? No sé si se conocen acá. Es uno de los árboles más grandes del mundo. Son enormes. Esto es de verdad, esto es una foto de verdad. Se puede pasar una foto por el medio y todavía le falta lugar de los dos lados. Si lo quieren buscar en el internet, no ahora. Los árboles sequoia. Lleva tiempo, pero esa semillita que era tan chiquitita, si tú te pones en las manos de Dios, Dios puede hacer grandes cosas con tu vida. Hay que morir al yo cada día. Así que repasemos el verso que dice Dios que podemos estar sin caída. Judas, ¿la decimos todos juntas? Judas 24 y 25.
y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, quiero dejarles con una bendición, dice Filipenses 3, 13 y 14. Hermanos o hermanas, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor les bendiga, hermanas.